que vemos al final de la cadena. ¿Recuerdan? Porque la ribosa era un aldehído, ¿no? Un aldos, por eso tiene su carbono carbohidrato. Aquí estamos hablando solamente de este carbohidrato que ya vimos completo el tema de carbohidratos, solo es un recordatorio para que ubiquemos la estructura de la ribosa, pero es verdad que solo vamos a utilizar prácticamente la estructura cíclica, tanto para la ribosa como para la desoxirribosa. En el armado de los nucleótidos para la de las bases hidrogenadas que forman los nucleótidos cuando se unen con un, cuando la pentosa se une con un compuesto nitrogenado, entonces forma un nucleótido. Estos compuestos nitrogenados pueden ser estos 5 que vemos aquí, y ya les decía que hay dos clases. Hay unas bases nitrogenadas llamadas pirimidinas, que le llamamos pirimídicas, y las bases úricas, porque pertenecen al tipo de clasificación de las purinas. Vemos aquí una figura donde las purinas tienen dos anillos, las pirimidinas tienen un anillo. Esto es más o menos por lo que las podemos identificar, y ya vemos que de cada una de ellas hay dos por lo menos. Bueno, en las pirimidinas hay, ¿verdad? Las de un solo anillo son tres: citosina, timina y uracil. En el tipo de bases nitrogenadas únicas tenemos la adenina y la guanina. Estas bases nitrogenadas, su símbolo es la primera letra, quedando como adenina A, guanina G, citosina C, timina T y uracilo U. Aquí vean que tenemos un recordatorio: timina solo se encuentra en el ADN, es decir, no se encuentra en ARN, y uracilo se encuentra solo en ARN, no se encuentra en ADN. ¿Y qué es lo que mantiene unidos a los ácidos nucleicos en el centro de la cadena, específicamente en el ADN? Porque recuerdan que el ADN tiene dos secuencias, es decir, dos cadenas de estos nucleótidos que cuando se enfrentan, es decir, se queda uno frente al otro, van a hacer una interacción mediante la formación de enlaces de hidrógeno, como vemos en esta figura. En el caso este, de adenina y timina, forman dos puentes de hidrógeno, y en un caso, en la parte de arriba, si lo alcanzan a ver, adenina y timina están del lado izquierdo. La adenina es esta pirimidina que está del lado más a la izquierda, y el de, bueno, ahí tiene el nombre, ¿no? Dice timina, la que tiene un solo anillo, es una pirimidina, entonces, ¿no? Eh, y vemos que hacen enlaces de hidrógeno, pero en un caso lo hacen con oxígeno y en el otro con nitrógeno, porque recuerden que estos elementos, tanto nitrógeno como oxígeno, tienen las características ideales para ser donador de electrones. Y esto mismo pasa con guanina y citosina, pero con, con un enlace de hidrógeno adicional, es decir, tiene uno con nitrógeno y dos con oxígeno. Y entonces guanina y citosina forman tres dobles enlaces, perdón, tres enlaces, pero no son dobles, tres enlaces, y la adenina y timina forman solo un doble enlace de nitrógeno. ¿Esto por qué es importante? Porque a la hora que estas bases nitrogenadas se presentan en cadenas dobles, tienen que tener esta afinidad para poder unirse. Si nosotros ponemos adenina frente a guanina o a citosina, no va a haber esa reacción, a pesar de que citosina tiene una característica molecular muy parecida a la timina, ¿no? Pero esto, de alguna forma, no se pueden aparear porque existe un impedimento estérico. Perdón, eso se le conoce porque en la parte de arriba, si ustedes observan, adenina y citosina tienen nitrógeno. Entonces necesitan tener un, un átomo de oxígeno para que pueda hacer esta reacción, ¿sí? Porque
tendríamos solamente átomos de hidrógeno disponibles, perdón, de nitrógeno, porque tendríamos NH por un lado y por el otro también N. Se requiere entonces que haya una disponibilidad de aceptores de electrones. Bueno, pero sin meterse mucho en rollos de las nubes electrónicas que parecen aquí formarse, nos podemos quedar con la idea de que la adenina y timina son complementarias y forman dos enlaces, entre ellas enlaces de hidrógeno. Guanina y citosina también son complementarias. Esto quiere decir que se pueden unir formando puentes de hidrógeno. Y esto mismo pasaría en caso del uracilo, en lugar de la timina, en el caso del ARN, porque recuerden que el ARN no tiene timina, pero sí tiene uracilo. Y en la unión que se hacen de los codones con los anticodones, tiene que venir uracilo y adenina. Entonces, quedamos que los nucleósidos, regresando tantito, eran aquellos formados por bases nitrogenadas y pentosas, ¿verdad? Los nucleósidos son entonces estas sustancias que tienen sobre estos dos componentes y tienen una función principalmente, podríamos decirle, rutas metabólicas de aportar energía. Si ustedes se acuerdan, la abreviatura ATP era el nombre para designar el adenosín trifosfato. No es otra cosa más que un nucleósido unido a tres átomos de fósforo, bueno, a tres fosfatos en el carbohidrato. Y entonces tendríamos la posibilidad de ir liberando este, estos iones potasio, por Dios, fosfato, para ir generando energía, por ejemplo, en la glucólisis. Pero no solamente la adenosín es el nucleósido energético, también existe la guanosina, y puede ser monofosfato, doble fosfato, difosfato y trifosfato. Y tenemos la citidina y la timidina. Los nucleótidos son ésteres fosfóricos, vamos a ver por qué. Son ésteres fosfóricos de los nucleósidos, es decir, porque ya se unieron con un eh, ácido fosfórico. Todos los nucleótidos naturales poseen ese grupo fosfato unido al átomo de carbono 5 de la pentosa. Tenemos entonces que si se une dos eh, nucleósidos por medio de este enlace del ácido fosfórico, se pueden ir uniendo moléculas de nucleótidos, pero hacia los lados. ¿Se acuerdan que la unión de puentes de hidrógeno, esta unión se hacía enfrente de la cadena, es decir, en una cadena diferente? Son intercadenas. Estas uniones que hace el ácido fosfórico en los nucleótidos adyacentes se van a llamar enlaces fosfodiéster. Y el enlace fosfodiéster es el principal enlace que permite unir nucleótidos para ir haciendo la síntesis del ADN, es decir, la replicación de cadenas de ADN y por supuesto también de AR. ¿Por qué? Porque se van a unir. Cualquiera de estos nucleótidos, podemos tener ejemplos como estos que vemos aquí: adenina, guanina, citosina y timina, y este es el enlace fosfodiesterasa. Aquí estoy encerrando en un círculo las bases nitrogenadas, timina, adenina y adenina. Después viene, se acuerdan que quedamos que la pentosa la íbamos a reconocer por su forma en pentágono, que era de Howard, y el ácido fosfórico, pues porque tiene el átomo de fósforo, pero también está encerrado en un círculo azul. Vemos entonces que tenemos aquí dos nucleótidos y un nucleósido, ¿verdad? Probablemente el último que está abajo pueda unirse a otro átomo de fósforo y formar, o sea, ir creciendo la cadena. Pero vemos en la parte inicial, ¿y por qué digo la parte inicial? Porque quedamos que siempre en el extremo 5' de la pentosa era donde iba a ir, bueno, aquí empezó, pero iba a ir creciendo la cadena en sentido de la 3'. Sí, por eso aquí, en esta posición
del, de la pentosa que está hasta abajo, pues tiene la disponibilidad. Si ven aquí tiene un grupo hidroxilo en el carbono 3. Este ya no existe en las anteriores. ¿Por qué? Porque ya reaccionó con el ácido fosfórico para que se pudiera unir con dos pentosas, una en el carbono 3 y otra en el carbono 5. Esas son las posiciones estratégicas que utiliza el ácido fosfórico para unirse en pentosas y a su vez, obviamente, a las bases de nitrógeno. Esto va a suceder mientras va creciendo la cadena siempre en sentido 3'. Y recuerden, esta unión, que son enlaces covalentes, diferente a los enlaces de hidrógeno que se presentan en moléculas de ADN diferentes. Aquí estamos hablando de la misma cadena, dije molécula, de cadena, de una cadena diferente. Sí, entonces aquí tenemos la misma cadena, pero que va creciendo de forma adyacente, es decir, hacia los lados. Aquí les vuelvo a presentar cómo está formado un nucleótido, base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico. Algunos simbolizan el ácido fosfórico como un rectángulo, la pentosa como un hexágono y la base nitrógena como un círculo. Acá tenemos ya un poco más a detalle también el, el esqueleto de las pentosas para que veamos cuál es el carbono 1, un carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Aquí están de forma individual las dos pentosas, pero vemos que se podría unir una pentosa con otra siempre en el carbono 3 y carbono 5 por medio de un enlace con el ácido fosfórico. Entonces, este ácido fosfórico lo que hace son puentes entre dos pentosas, que a su vez estas pentosas están unidas a la base nitrogenada. Y aquí lo vemos nuevamente. Aquí tenemos dos nucleótidos completos y abajo tenemos un nucleócido. Vemos entonces la base nitrogenada unida este, a una pentosa y en el carbono 3 tiene unido a este grupo fosfato. Quedamos que cuando ya está unido se llama grupo fosfato. Y este a su vez se une a la pentosa en el carbono 5 de otra pentosa, de otro nucleócido, y que esta a su vez se une con el carbono 3, con el fosfato, para unirse a otro, y así va creciendo la cadena, ¿no? Y quedamos que podían ser los mismos nucleótidos o diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos timina, adenina. Pero aquí podría haber sido guanina, citosina, etcétera, ¿no? Recuerden siempre, timina en ADN, uracilo en ARN. El enlace fosfodiester, entonces, en conclusión, lo vemos aquí en esta figura. Los nucleótidos que están formados aquí tenemos cadenas de ARN, ¿sí? Pero, van a ver, en, son de ADN, pero aquí existe un detalle porque dice ribosa, debe decir desoxirribosa, porque pues es de doble cadena, ¿verdad? El ARN es de una sola cadena. Aquí pido una disculpa porque todos los carbohidratos dicen ribosa. Debe decir pentosa, mejor, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí, como yo les dije, que la cadena, acá les puse dónde está el extremo 3' y dónde está el 5'. Se dan cuenta que están antiparalelos. Es decir, que donde está 3' de un lado de la cadena, del otro lado está 5'. Y viceversa, con el extremo 5' del otro lado está 3'. ¿Esto qué quiere decir? Pues las cadenas van a ir creciendo en contrasentido, es decir, como quedamos que siempre crecen en dirección 3', pues una cadena va a crecer para la derecha y la otra para la izquierda. ¿Lo ven? Pero aquí que ya tenemos cuatro bases nitrogenadas unidas, podemos ver entonces que aquí está, bueno, no sé si está, voy a ampliar la imagen, porque no lo veo ni siquiera yo. Eh, las bases recuerdan que se unían mediante puentes de hidrógeno y quedamos que se unían con dos fuentes de hidrógeno, adenina y timina, y tres en el caso de guanina y citosina. Sí lo vemos aquí, es que estaba muy pequeña mi imagen, por eso no lo. Entonces tenemos que
en cadenas diferentes se unen las bases nitrogenadas. Guanina y citosina con 3 enlaces de hidrógeno, como vemos en los 2 primeros ejemplos, y como vemos en los últimos, con 2 enlaces, adenina y timina, independientemente de cuál esté de cada lado, ¿no? Y vemos ahora en los lados de la cadena, a ambos lados de las 2 cadenas, se encuentran las ribosas unidas por medio de enlaces fosfodiéster, se llama diéster porque está unido a los 2 lados, ¿verdad? Entonces, este enlace fosfodiéster siempre va a ser en un carbono 5 de la pentosa del lado izquierdo y carbono 3 de la pentosa del lado derecho. Aquí no está simbolizado porque eso ya lo vimos hace rato, muy pormenorizadas, y aquí solo estamos en un esquema ya de una molécula completa, por lo menos una secuencia, un fragmento de cuatro, de 4 nucleótidos. ¿Sí? Y esto es nada más para ejemplificar cómo la cadena de ADN tiene enlaces de fosfodiéster hacia los lados para unir más nucleótidos y enlaces de hidrógeno con la cadena complementaria para darle la estabilidad a la molécula. Esta molécula no puede perder nunca la secuencia de enlaces covalentes, que son los fosfodiéster, porque entonces la cadena de ADN se destrozaría, ¿no? Quedaría incompleta o partida, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, hacia el interior, las uniones de hidrógeno precisamente son útiles para la división celular, porque este ADN en todas las células se tiene que duplicar, ¿se acuerdan? Y entonces se tienen que abrir las hebras de ADN y cada una de ellas se va a replicar y entonces van a formar nuevas cadenas. Y por eso es importante que estas uniones de hidrógeno sean reversibles, ¿verdad? Que se puedan unir y separar. Pero esto es siempre y cuando se requiera la síntesis de más moléculas de ADN. Y bueno, para entrarle el tema ya del ADN, vamos a ver la siguiente clase la estructura. Por acá vi que se me colaron unas diapositivas que no eran de este tema. Esto es la estructura de los ácidos nucleicos. Aquí les doy una probadita. ¿Se acuerdan como las proteínas que tenían estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Y que era en medida que iba creciendo la cadena de aminoácidos, pues esto algo parecido ocurre con los ácidos nucleicos, donde la estructura primaria, pues que creen, es solamente una secuencia numérica de cómo se encuentran ordenados los nucleótidos, como pasa con la estructura primaria de las proteínas, que solo es una secuencia de aminoácidos. Sin embargo, la estructura secundaria es donde ya el ADN adopta estructuras más estables, como por ejemplo en la estructura de la doble hélice, y esto obedece a la unión de los nucleótidos formando puentes de hidrógeno, que lo mismo pasa en las proteínas. Recuerden que había también enlaces de hidrógeno en la estructura secundaria de las proteínas que formaban los plegamientos, las láminas beta y las hélices alfa. No, aquí no hay hélices alfa ni láminas, perdón, sí, ni láminas beta, pero existen estas uniones débiles entre el ADN para permitirle esta estabilidad, pero al mismo tiempo que pueda volverse a separar para permitir la síntesis de ADN. Pero vamos a verlo en la siguiente clase con más detalle. No sé si alguien aquí tenga alguna pregunta. Bien, entonces, si no tiene ninguna pregunta, este, sería todo de mi parte. Los vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, Hasta maestro. luego, maestro. Maestro, disculpe. Maestro, yo sí tengo una duda. No entendí bien lo de 3 y 4 prima, me parece que se llama. Ajá.
Déjame ver dónde está. Sí, eso se refiere a la posición de los átomos de carbono de la pentosa. Yo había puesto esta. Aquí tengo dos. Vamos a ver solo una para que no los confunda, porque aquí puse dos para que veamos dónde se une, pero les voy a poner solo una. Bueno, aquí tenemos, ahí yo, creo que sí. Ah, tenemos una azúcar pentosa. Recuerden que se llaman pentosas porque tienen 5 átomos de carbono. Esta teníamos una proyección de Fischer, ¿se acuerdan que era lineal? Pero que por estabilidad, siempre los carbohidratos tienden a cerrar su estructura en estos anillos, formando esta figura como un pentágono. Las que son exosas también forman esto, pero que está contando dentro del hexágono como uno de los ángulos es un átomo de oxígeno. Por eso nosotros tenemos un átomo de carbono fuera de este hexágono. Lo mismo pasa con las exosas, es decir, las que son de 6 átomos de carbono. Tienen dos átomos de carbono por fuera de la figura. Y tenemos acá, hablando exclusivamente de las pentosas, esta es una desoxirribosa, porque vemos que en el carbono 2 le falta un átomo de oxígeno, por eso se llama desoxirribosa, pero aquí no es lo relevante. Bueno, porque si tuviera el oxígeno sería una ribosa. Esa es la única diferencia, porque todo lo demás es igual. Pero las posiciones a las que nos referimos con las uniones del ácido fosfórico con estas pentosas son en los carbonos que vemos aquí numerados como 3 y 5. Yo se los encerré en círculos para no perderlos, pero también les numeré los demás átomos de carbono de la estructura de esta pentosa. Tenemos el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. Aquí, en vez de decir posición primera, posición segunda, posición tercera, decimos 1', 2', 3'. Esta cumita o apóstrofe o lo que vemos arriba de los números en superíndice se le dice prima porque es como una forma de expresar algo que se encuentra en muchas veces, bueno, porque aquí cada pentosa tendrá estas posiciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice solo así 3', 4' y 5'. Y entonces, ¿de dónde cobra importancia el que el ADN se vaya uniendo en dirección 3'? Pues porque ahí es donde se van a unir más nucleótidos, gracias a la ayuda del ácido fosfórico, como vemos en otra figura, donde hay una figura aquí. Ver nada más la de arriba, que está como en diagonal, tenemos la base nitrogenada, la pentosa y un ácido fosfórico. Se está uniendo al carbono 3 de esta pentosa, pero al carbono 5 de la otra pentosa, este ácido fosfórico. Por esta razón es que cobra importancia en el ADN conocer esta posición de átomos de carbono de la pentosa porque la tomamos como referencia para el crecimiento de la cadena. Y les decía yo que en la síntesis del ADN, las cadenas se desarrollan, es decir, crecen siempre en la dirección 3'. Aquí, esta era una imagen para representar esto que vemos del lado izquierdo, es donde ya estaba la cadena y donde le podemos unir más nucleótidos, es donde dice extremo 3'. Pero como las cadenas son antiparalelas, en la cadena contraria, porque ya ven que la ADN tiene dos cadenas, en la otra cadena, el corrimiento o el crecimiento de la cadena va a ser hacia el otro lado, porque hacia el otro lado se encuentra el extremo 3'. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de 3' y 5' en el ADN. Ok, muchas gracias. Ya lo entendí.
Bueno, entonces ahora sí.